Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a los que nos ven en televisión abierta en este programa especial de domingo en el Canal 1 y a los que nos siguen por las plataformas digitales de La Silla Vacía en YouTube y en Facebook. Hoy vamos a tener un invitado especial, un invitado que podría ser recurrente, un invitado que agrega opinión a este espacio de La Silla Vacía. Estamos desde la redacción. Carlos Cortés es abogado, es opinador, es periodista. Pues en mis ratos libres, no mentira, en mis ratos ocupados también. Pues usted es periodista como... De profesión no, hice la periodista, hice la especialización. Y horas de vuelo también. Horas de vuelo, trabajamos juntos y... ¿Cómo le vamos a llamar a este estado? A ver, entonces Carlos Cortés y yo trabajamos juntos cuando hacíamos un programa de televisión en Red Más que se llamaba Zona Franca. Tengo aquí... 5 años casi exactos a la fecha, mire. Hace 5 años. Estamos estrenando tenis. Uy, ¿qué tal mis tenis Kill Bill? Y usted estaba como más rellenito. Ah, pues estoy mejor ahora, bueno. Menos canas, eso sí. Menos canas. Esta es... No puede ser Zona Franca. Esto tendrán que Yo ser creo que tiene copyright. área sincera, espacio honesto. Habría que preguntar a la gente cómo se le podría poner a esta vaina. Los escuchamos en los comentarios a este video. ¿Cómo le ponemos a esto que va a ser? Vamos a ver si es recurrente, si funciona. Porque usted entonces lo que va a hacer es como un contenido que ya hace en su canal de YouTube. ¿Usted también es influencer? ¿O quiere que le diga creador de contenido? Yo creo que influencer. Pero influencer antiviral ya, porque hago cosas que lentas, nadie ve. sin afán, que no ve tan... No es cierto. Entonces, usted va a venir con un contenido de opinión como en el marco de lo que nosotros estamos emitiendo en La Silla Vacía y se llama, ¿cómo se llama? Pues yo hago videoreacciones en Charlas con Charlie, le podríamos también poner un nombre, pero en esencia es tratar de tomarle la temperatura a algo que está pasando. Obviamente, en este caso, en contexto de elección, periodismo y redes, darle a la gente contenido y tal vez encontrarse a mitad de camino entre los que siguen la política y entre los que no la están siguiendo tanto. Usted es un antiguo de La Silla Vacía, más antiguo que yo. Usted fue reportero aquí. Yo fui reportero. No estaba todavía esta sede tan linda, pero 2009, 2010 cubrí parte de la Ola Verde, hice periodismo judicial, cubrí cortes. Y viajera. Sí, pues así. Y después tuvo un espacio que es muy chévere, que está por aquí en este YouTube, si lo están viendo en YouTube, que se llama La Mesa de Centro. Sí. Creo que están como los contenidos todavía más vistos de La Silla Vacía, están acá. Usted es abogado, como decía al principio, fue director de la Fundación de Libertad de Prensa. Sí, el enemigo ahora del sistema. También trabajó con Twitter. Trabajé en el área de políticas públicas de Twitter. Bueno, he hecho un recorrido ahí largo, hice también otros formatos en ensayo con La Silla y hago algunas cosas todavía de litigio, no me he desprendido todavía. Nos ayuda en las demandas que recibimos de acá. Las que pasan. Y ha sido también demandado. Hice parte, ya toca hacer la aclaración, pues porque como el empresario, cantante y estilista está tan presente, hice parte del grupo de periodistas que fueron demandados por él. Demasiado honesta esta área. Les voy a poner un teaser de lo que va a venir ahorita más tarde en este mismo programa, de Charlas con Charlie y la videoreacción de Carlos Cortés. A mí me parece como un discurso donde en realidad está contando qué es lo que va a hacer, es como un manual de instrucciones. Entonces, que me acompañen a ir a posesionarme y me voy a poner un vestido sin corbata. Lee hojas, habla poco, que eso es un contraste positivo frente a Petro, pero como dice la canción, no se le ven las ganas. Antes de eso, ustedes no van a encontrar que hablaran del tigre, pero a partir de ahí se viene un músculo de propaganda digital gigantesco, se viene pues también la expectativa, el run run que empieza a moverse y los medios también se montan a decirle así, necesitaba un apodo. Entonces el asesor que le habrá dicho, le dijo, mira, en Argentina está Javier Milei y a él le dicen el león, mirando de dónde salió el apodo en el que todos se subieron. Pero bueno, es en esencia tratar de hacer un recuento a la gente de cómo llegamos a la foto de hoy, donde estos dos parecen los más opcionados. Sí. Si alguien ha estado siguiendo
la campaña le va a parecer un repaso, puede haber cosas interesantes, pero sobre todo ha habido ciertas candidaturas que se han caído al compás de cosas que han pasado, como el atentado y la posterior muerte del senador Miguel Uribe, por supuesto todas las jugadas del CNE y el desorden del pacto histórico. Entonces, en esa idea, darle a la gente ese repaso, pero con el foco puesto en ellos dos. Listo, pero entonces lo quiero aprovechar unos minutos antes de que empiece su videoredacción aquí a hablar como de unos temas de No me coyuntura. vaya a corchar, no me vaya a corchar. Se cayó el decreto, se suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo y creo que esto va a ser un hecho que va a tener un profundo impacto en la campaña porque de aquí en adelante, estamos grabando en viernes, ¿no? De aquí en adelante pues vienen una cantidad de cosas. El nuevo decreto que tiene que expedir el gobierno en un plazo de 8 días. Las reacciones de los candidatos ahorita ya las vamos a ver, sobre todo los de derecha que están teniendo muchos problemas y obviamente la manera en la que el petrismo va a aprovechar esto como un incentivo para su narrativa de campaña que encaja, o sea, la ficha estaba perfecta, ¿no? Sí. El bloqueo institucional de todo lo bueno que nos quiere dar el presidente Petro como un aumento del mínimo 4 veces por encima de la inflación. Aquí le traigo simplemente esta gráfica como para mostrar el tamaño de la decisión que tomó Petro en diciembre del 2025 al decretar el aumento del mínimo. Entonces, esto es el aumento descontando la inflación, que es realmente como el aumento real. La inflación en el año 2025 fue de 5 y pico, con el aumento de 23 queda en un aumento real del 17,9, con una justificación y una sustentación pues muy floja, como un poco dice el magistrado que tumba provisionalmente el decreto del presidente. A mí mucha gente como que me dijo, mire, la esencia de la decisión de Petro queda muy bien representada en este video viejo de un político que marcó la historia de América Latina. Y se los voy a poner para que lo vean. Fíjese usted, en el mercado capitalista está un aproximado de 1.899 bolívares fuertes. En la revolución, en el socialismo, está en 1.123. No, ese no es. No te digo, aquí vamos a borrar. Este es Super Chávez. Ponle Super Chávez. 857 bolos va a costar esto. 857 bolívares. Es un ahorro de 55%, menos de la mitad de precio. Necesitamos algo así para la cuota de la administración, que haga la Petro y tache la cuota de la administración del edificio. Claro, entonces aquí la idea y como la reportería es que el salario se tiene que fijar con unos parámetros que determina la ley. Sí. Ellos aquí incluyeron como lo del salario mínimo vital, pero incluso con ese concepto hicieron una cantidad de maromas que no le cuadraron al Consejo de Estado. Ahí a Petro le termina pasando lo del paranoico que están persiguiendo, porque el Consejo de Estado repite la misma decisión pues en una competencia distinta y en un tribunal distinto de la Corte Constitucional, y es una medida cautelar, una medida previa antes de pronunciarse de fondo, pues que no tiene un antecedente directo. En el caso de la emergencia económica, pues la Corte Constitucional nunca lo habían hecho. Y en el caso del Consejo de Estado, en ese punto en particular, pues el salario mínimo no era objeto de estas controversias, no recuerdo si hay un antecedente, pero al final es posible que el decreto no tuviera las motivaciones correctas. Sí. Al final eso lo va a terminar corrigiendo el gobierno, pero yo sí pienso que le hace un gran favor para que el gobierno, con razones, en mi opinión, pueda decir, vea que es que igual no nos están dejando hacer las cosas. Ahora, ¿cómo se van a acomodar los candidatos? Es lo que supongo que usted también ha estado mirando. Pues los veo patinando, sobre todo los del petrismo, los de izquierda, pues obviamente están diciendo, ven, se los dijimos, aquí hay un bloqueo, nosotros vamos a llegar a la presidencia a mantener esto. Pero los de derecha también. Aquí reúno varias de las reacciones que alcanzamos a recoger. Solamente fíjense en la de Mauricio Cárdenas, que es la que me parece como más diciente. Le propongo a los miembros de la Gran Consulta por Colombia, a los 9 candidatos, que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo defendamos a los empresarios, a los empleadores, para que lo puedan pagar. Eso quiere decir bajarles la carga tributaria, bajarles los impuestos para que ese salario se pueda pagar. El Consejo de Estado ha sido sabio, queriendo discutir de fondo los impactos macroeconómicos y especial protección del trabajo que tiene este decreto, y acataremos la decisión que se plantea. En el Centro Democrático, nuestra candidata Paloma Valencia
Todos nosotros no nos hemos opuesto ni nos opondremos al aumento del salario mínimo. La decisión del salario mínimo es una decisión tramposa, es una decisión engañosa, porque a través de la inflación se pierde toda la posibilidad de adquirir bienes y servicios, de tener plata en el bolsillo. Los empresarios micro y pequeños, que son el 95% de los empresarios de este país, que son los que sostienen la economía del país, están asfixiados por las cargas tributarias. Les hago un llamado urgente a los empresarios. Por favor, paguen la quincena con el aumento fijado. Estoy segura de que vamos a encontrar un camino. Ahora pensemos en los trabajadores. ¡Qué infamia! ¡Qué infamia! Así no se puede jugar con ellos, claro. Hacen un decreto chambón con fines electoreros y se lavan las manos en este gobierno corrupto. Son destructivos. Entonces, además, Vicky, donde frena el carro, se da compra el panorámico, el drama, ¿no? La música, todo en ese La video. música es de ella. Es como, por favor, voy a decir lo que tienen que hacer para salvar a Colombia. A ver, pero entonces creo que Colombia nunca había enfrentado a un populista, bueno, al menos como en este siglo XXI no había enfrentado como un populismo tan agresivo como el de Gustavo Petro, ¿no? El consenso de los expertos es que subir el mínimo por encima de lo que querían como los sindicatos es muy problemático. De hecho, el Banco de la República ya reaccionó subiendo la tasa de interés 100 puntos básicos, ¿no? Pero lo que sí veo es que nadie quiere pelear contra el populismo, ni siquiera Mauricio Cárdenas, nuestro ortodoxo de la ortodoxia. Bueno, pero Cárdenas tuvo en campaña un acto de populismo fallido que fue recoger una base de datos prometiendo que le iba a entregar a la gente yo no sé qué tipo de subsidios. Vea, yo diría dos cosas porque no me voy a meter en la parte económica, pero se creó un hecho político del que ya ni siquiera la derecha se puede bajar, y es que el salario se subió, pues ustedes mismos han cubierto la respuesta que tuvo en ciertos sectores, entre los militares. Ahora, desde mi perspectiva de ciudadano medianamente informado, no economista, pues sí está por verse todos los efectos perversos que nos han dicho los expertos, es decir, la economía ortodoxa nos va a mostrar esto y esto va a tener un efecto político y de política pública, pero ahora mismo todos están diciendo que no dijeron lo que se habían dicho antes y es que se oponían al aumento. Dejemos el mínimo ahí, esto como les decía creo que va a marcar la campaña. Vamos a otro tema que le interesa a usted y que me dijo que habláramos de esto, de la entrevista de David Murcia Guzmán, aquí como la presenta Daniel Coronel. Tema grande. Me acompaña David Murcia Guzmán. En unas horas vamos a publicar una entrevista que va a dar mucho de qué hablar en Colombia. Señor Murcia, muchas gracias por aceptarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a usted, señor periodista Coronel, y espero que puedan tomar conciencia las personas que vean la entrevista. Muchas cosas ahí. Entonces es una entrevista en contra de Abelardo de las Piedras. Y falta una segunda parte en teoría para el momento que estamos grabando esto. No sabemos si Coronel lo va a sacar, pero lo anunció. Sí. Ahí hay varios elementos que me parecen interesantes para la gente, ¿no? Primero, la previa de Coronel. Esto vino con un video de expectativa, con un anuncio frente a la cárcel. O sea, hay una estética de vamos a ir a hablar con la fuente y con el testigo que lo sabe todo. Lo segundo, pues que es increíble, y es que la abogada de Murcia, yo me vine a enterar, yo estoy seguro que la gente ni sabía esto, ni sabía quién era ella, es Sondra McCollins, que no entiendo por qué no se llama Sandra. Sondra es candidata presidencial y es la abogada de David Murcia. Se la tengo acá. Y cuando no pueden debatir conmigo, mencionan a mi esposo. Lo relacionan con el presidente Petro, con Juan Fernando Cristo, insinúan, etiquetan, desvían. Esto tiene nombre, machismo político. Cuando no pueden enfrentar a una mujer de frente, entonces intentan minimizarla con el marido. Pero aquí hay algo claro, señor abogado. Un ex cliente suyo está pidiendo algo concreto, que le devuelva unos honorarios que le pagó por un servicio que usted no prestó. Esto no es política, es responsabilidad y ética. Eso es todo. No es política. Sí, pues política, periodismo, responsabilidad. Pero vea, David Murcia Guzmán seguramente tiene muchas cosas para decir sobre esto. Sería interesante después darle una mirada más en detalle y hacer algo para la gente. Pero legalmente hay muchas de cosas que ya sucedieron. O sea, presentar ahorita una queja disciplinaria genera un montón de dudas. Pero sobre todo, yo me temo, Pacheco, que esto lo único que hace también en el contexto de que sea Coronel el que la sacó, le va a dar es más publicidad
a De la Espriella, porque él puede también apelar a que está siendo perseguido, a que es un tipo en una cárcel que está diciendo cosas mientras él es un ciudadano de bien y que quiere cambiar el país. Y voy a simplemente un comentario antes de que ya entre a su sección, Carlos, es que en esta elección Colombia se está enfrentando, como creo que se han venido enfrentando otros países. Nosotros llegamos tarde al populismo en la política como nunca lo habíamos visto, de la izquierda y de la derecha, un candidato al que le van a resbalar los ataques, como Abelardo de la Espriella, sobre todo en este contexto, y a un candidato como Iván Cepeda, que está cabalgando en el populismo económico y las consecuencias de las decisiones sobre ese populismo económico de las Cortes sobre lo que hace Gustavo Petro. Sí, pensábamos que en un comienzo ese carril de la derecha lo podía llegar a ocupar Vicky Ávila en un discurso populista. En realidad no, o sea, salió la figura más fuerte que podía estar ahí. Y a mí de Cepeda solo me queda la duda de en qué va a tener su discurso y su campaña, porque como yo decía ahí, no se le están viendo las ganas y parece más como un poeta un poquito lacónico. No dice mucho, no habla de él, de lo que ha hecho en el gobierno, de lo que debería haber hecho en política, por ejemplo, de paz, pero tampoco habla mucho de Petro. Los dejo entonces con charlas con Charlie. Faltan 3 semanas para las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales. Faltan 15 semanas para la primera vuelta presidencial y 16,5 semanas para que empiece el Mundial de Fútbol. La presidencia a estas alturas parece estar entre 2 personas: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La encuesta más reciente de Atlas Intel pone a de la Espriella con una intención de voto del 28,4% y a Cepeda con el 27,8%. En primera vuelta, con todos los demás detrás, el más cerca pero bastante lejos, Sergio Fajardo con menos del 7%. Y en los escenarios de segunda vuelta aparecen prácticamente en empate técnico de la Espriella y Cepeda, el primero con una ventaja pequeña, 36,8%, y el segundo con cerca de 34,6%. En los demás escenarios, con otro candidato para segunda vuelta, Iván Cepeda gana ante Pinzón, ante Paloma Valencia y ante Sergio Fajardo, y Abelardo de la Espriella incluso le ganaría a Sergio Fajardo. Pero queda partido por delante y yo lo que quiero es hacer un recuento de cómo llegamos hasta acá. Si ustedes han seguido la campaña, puede ser un repaso interesante, y si ustedes no la han seguido, acá se van a ubicar, porque sobre todo hay algunos detalles que pueden ayudar a entender y también a ver que la cosa aún puede estar abierta. ¿Cómo llegamos, gente, a esta carrera de 2? Entre el actor de opereta que la derecha quiere hacer pasar como outsider y esta especie de poeta lacónico de la izquierda que quiere darle continuidad al petrismo, pero sin hablar mucho de lo que ha hecho Petro y de lo que ha pasado en el gobierno. Y quiero que tengan una idea en mente. El nombre del juego se llama atención. Se llama la atención para después hablar de cualquier otra cosa. Se busca que a uno lo miren para empezar a decir algo. Pero de capturar la atención a hacer ruido, a fatigar a la gente, hay un salto pequeño, y a eso súmenle además los titulares de los medios, los influencers orgánicos y a sueldo, las encuestas cuando estaba la BEA y después cuando empezaron estas reglas que hace más difícil las mediciones, y el daño autoinfligido. De cerca de 100 personas de las que se hablaba el año pasado, vamos a pasar muy pronto a 8 o a 10, y de esas 8 o 10 vamos a pasar a 2. De manera que quiero que nos vayamos a marzo de 2025, hace casi un año. En ese momento, los punteros eran Vicky Dávila, 13,6%, muy cerca Sergio Fajardo, 13,4%, y desde la izquierda, Gustavo Bolívar. Vicky Dávila, la periodista en fuga, la periodista de la casa, era la outsider que en ese momento la derecha estaba empezando a tantear como una posibilidad, hacerle creer a la gente que ella venía de afuera, que no tenía vínculos con ellos, también una alternativa para la familia Gilinski y una apuesta posible para el uribismo. Fajardo, que siempre empieza así en las encuestas, y Gustavo Bolívar, que ha tenido una elección, una campaña desastrosa para la alcaldía de Bogotá en el 2023, completaba esa postal de 3. A mitad de 2025 pasan 2 cosas grandes. El atentado contra Miguel Uribe Turbay, que fue en junio y le produjo la muerte finalmente en agosto. Y a propósito de eso,
no sabemos quién mató a Miguel Uribe Turbay, no sabemos nada más allá de algo sobre los autores materiales. Y la segunda noticia, la sentencia de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal. Empecemos con lo primero que pasó, que fue el atentado. Esto abrió una cola grande de oportunismo político que cobró la candidatura de Vicky Dávila. Se volvió un meme. Esta es una foto real de ella entrando a la Santa Fe o tratando de entrar cuando sucedió el atentado, pero de ahí no saldría. En su momento ya estábamos viendo que se iban a burlar de ella por algo que ella misma hizo: aparecer en la clínica, aparecer afuera, crear declaraciones, hablar de Miguel Uribe sin ni siquiera además hacer parte del partido. Y les decía que de ahí no saldría. Hace poco fue a visitar una comunidad wayú en La Guajira, ella misma se tomó esta foto, pero pues de ahí ya no se vuelve, gente. Vicky Ávila Ponqueta, Vicky Ávila en el Catatumbo, Vicky Ávila con el 7 en Medellín, Vicky Ávila visitando la comunidad afro, Vicky Ávila hard rock. Vicky Ávila en todas las modalidades posibles. Eso la terminó dejando parqueada y sin opción, o por lo menos lo que parece no tener una opción. Eso sí, Vicky Ávila nos dejó en medio de las declaraciones, cuando tenía un megáfono más grande, una perla importante que sigue siendo bastante vigente. Trabajé con clientes. Él, en su profesión de abogado, toda la vida decidió trabajar para bandidos y ganar mucho dinero y hacerse millonario con los bandidos. Entonces, Vicky Ávila habló y rompió puentes directamente con Abelardo de la Espriella, y eso pues también le costó que no pudiera hacer un acercamiento, pero lo que dijo en ese momento es lo que sigue siendo una pregunta sobre la mesa, que él hizo su plata defendiendo bandidos y ahora está detrás de la presidencia, y a eso vamos a volver. El segundo efecto que tuvo el atentado y la posterior muerte, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, fue la breve candidatura presidencial de su padre, de Miguel Uribe Londoño, que en el mismo sepelio, en el discurso que dio en el Congreso cuando estaba en Capilla Ardiente, el féretro de su hijo, de una vez señaló a Gustavo Petro y pues insinuó que él iba a continuar con sus banderas, y pocos días después del entierro ya lanzó la candidatura presidencial. Miguel Uribe Londoño, político de carrera, olfateó una oportunidad y tuvo una favorabilidad inicial en algunas mediciones. Para entonces las encuestadoras incluso estaban metiendo a María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, dentro de las encuestas. Entró al menú del Centro Democrático, después lo sacaron, se unió con Abelardo de la Espriella, pero no, y ahora volvió a aparecer como candidato con algún aval de un partido de garaje, pero esa candidatura desde el Centro Democrático se ocasionó por cuenta de ese hecho y ahí terminó. El otro hecho importante que hubo en mitad de año fue la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe. Recordemos que el 28 de julio de 2025, la jueza 44 penal del circuito Sandra Heredia lo declaró culpable de los delitos de fraude procesal y de soborno de testigos. Unos meses después sería absuelto en segunda instancia. Y unos días antes de que se conociera la sentencia en primera instancia, cuando además había mucha presión por cuándo iba a fallar la juez, estaban cerca los términos de prescripción, que la audiencia iba a ser un día, que iba a ser el otro, la defensa del expresidente pues dilató a más no poder ese proceso. Unos días antes, les decía, se conoció la candidatura de Abelardo de la Espriella, ¿dónde más? Sino en Revista Semana. En ese momento, estamos hablando más o menos 15 y 16 de julio, un par de semanas, les decía, antes de que saliera la condena de primera instancia contra Uribe, este fue el enmarcado de la campaña y de lanzamiento de Abelardo de la Espriella. Fíjense además en el verso de él, en ese acento costeño menos pronunciado, que después vamos a ver cómo se desata. Durante todos estos meses que se venía hablando de su posible aspiración presidencial, que hoy se confirma, usted va a estar en la contienda presidencial, va a recolectar las firmas y ya hace parte de ese grupo de candidatos. Se habló mucho de una posible fórmula vicepresidencial con Álvaro Uribe Vélez. Ahora el hijo del expresidente Tomás Uribe pone a sonar esa idea también, lanza esa propuesta. ¿Tiene usted esta idea en mente de ofrecerle esto al expresidente Uribe?
Diego, te recuerdo que quien propuso y habló de esa posibilidad fui yo. Le estoy quitando el crédito entonces. El autor de esa idea soy yo. En consecuencia, por supuesto, que yo estaría honrado en que el presidente Uribe pudiese hacer parte de esa fórmula. Nos ahorraríamos muchos problemas, sería un gobierno absolutamente maravilloso que mezclaría la ardentía de la juventud con la sabiduría de la experiencia de un titán de la política y del patriotismo como Álvaro Uribe Vélez. Propone entonces en ese momento a Abelardo La Espriella a Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial. Yo decía cuando eso sucedió, pues que era también una forma de presionar a la juez, de armar una especie de cortina de humo. Decía yo también en ese momento que no tenía duda de que este país podía elegir a Abelardo La Espriella presidente, que tal vez no pensara que fuera a pasar ahí, pero se asomó en ese momento y a partir de ahí empezó a subir. Mientras tanto, en el pacto histórico, el candidato fuerte era Gustavo Bolívar. En febrero del año pasado, en el primer Consejo de Ministros por televisión, que ustedes recordarán, la boda roja, Bolívar le había dicho a Petro que lo amaba. Pero Bolívar cayó en desgracia y, entusiasmado con lo que indicaban las primeras encuestas, renunció en abril. Recordemos que tenía hasta mayo para que le aceptaran la renuncia y así no quedara inhabilitado para poderse lanzar a la presidencia. El caso es que pasaron los días y Petro no le aceptaba la renuncia. No se sabía si de pronto estaba jugando a que quedara inhabilitado y se encontraron en un evento en Tibú, en norte de Santander. En ese momento, Gustavo Bolívar, aún como la cabeza del Departamento de Prosperidad Social, llegó 6 horas tarde el presidente y mientras estaba hablando el maestro de ceremonias, pasó lo siguiente. Luego de haber escuchado a los representantes de las entidades del gobierno nacional, buenos días, y rompo, tardes ya, sí señor. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va. Entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Entonces le da la instrucción a Angie Rodríguez en ese momento en el Departamento Administrativo de Presidencia que no pueden estar, pero no le había aceptado la renuncia. Evidentemente ahí sí se la acepta. El caso es que Gustavo Bolívar, que aparecía como una especie de favorito y que tenía las encuestas, según se decía en su momento y reportaban muchos medios y decían algunas fuentes, no tenía el voto de confianza de Petro, pues que de nuevo tenía el antecedente de las elecciones a la alcaldía de Bogotá de 2023, donde quedó tercero, por detrás de Oviedo y por detrás de Galán, que fue el que ganó. Pero ahí se empezaba a abrir una pregunta de, pues, si él tenía el apoyo Bolívar, pues Uribe, tendría Petro en últimas que apoyarlo. Y acá entra otro actor de reparto con ínfulas de protagonista. Petro le empezó a dar juego al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Recordemos que hubo una pequeña reunión política en la Plaza de la Alpujarra. Esto fue en Medellín en junio. Petro hizo básicamente un evento político para criticar a Federico Gutiérrez, al alcalde de Medellín, subió a la tarima a líderes de las bandas criminales bajo un supuesto marco de la paz total y de unos diálogos, pero eso con bastantes irregularidades, el pastiche de la paz total. Y acá ustedes pueden ver que subió en la tarima a Daniel Quintero. Daniel Quintero, además, lleno de problemas y con una imputación por un delito de corrupción durante su paso por la alcaldía, con todo su gabinete embolatado, pues encuentra ahí como un lugar para literalmente asomar la cabeza. Para Quintero es muy importante sentir que tiene la bendición de Petro y empieza a buscar cualquier forma de llamar la atención, para lo cual es absolutamente un mago. Entonces, entre otras, se va hasta el Amazonas a
la frontera con Perú y hace este valiente video para después salir corriendo de allá. No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la hizo aquí, en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano. ¡Viva Colombia! Colombia se defiende. En algún otro video aparece Quintero ya no abrazando la bandera de Colombia, sino la de Palestina, pero años atrás abrazaba la de Israel. Ahora era de izquierda, era indigenista, era progresista. Entonces, en ese momento parecía que tenía el favor del presidente y que tenía gasolina y algo de apoyo en las encuestas. Pero después de mucha incógnita, a finales de agosto de 2025, Iván Cepeda finalmente dijo que sí se iba a lanzar. En ese momento recordemos que también era precandidata por el Pacto Histórico María José Pizarro y Gustavo Bolívar. Y la exministra de Salud, Carolina Corcho, ya estaba planillada y estaba empezando a reunir y armar su candidatura. Todo en el preámbulo de la consulta o de las consultas que se podían hacer en octubre. Eso, por supuesto, le abría un espacio a Daniel Quintero para entrar en esa consulta, ganársela y robarse la candidatura del Pacto Histórico. Y por cuenta de ese riesgo, Gustavo Bolívar, que ya estaba de ida y vuelta en peleas y acusaciones con Quintero a través de redes sociales, entre otras diciéndole a Quintero pues, que tenía bodegas trabajando a su favor, y también diciendo Quintero que gente que había estado en su bodeguita ahora lo estaba ayudando a él. Bolívar tenía que defender al Pacto Histórico del virus de Quintero, así que se retiró también María José Pizarro para apoyar a Iván Cepeda y que no se dividiera el voto y terminara siendo un desastre para ellos. Entonces, la siguiente foto que nosotros vimos fue en el preámbulo de esa consulta de octubre entre Daniel Quintero, que además estaba, mejor dicho, más feliz que perro en lancha, estaba Carolina Corcho, estaba Iván Cepeda, que ahí ya le estaban empezando como a decir pues que había que sonreír y le estaban enseñando como que había que mostrar un poquito los dientes, pero los dientes para sonreír. Y viene entonces todo este debate larguísimo del Consejo Nacional Electoral, porque esas eran unas consultas internas, pero el Pacto Histórico, que era una sumatoria de movimientos, no había regularizado, ordenado su situación en varios de esos movimientos y partidos, pues ya de esto yo he hablado en otros momentos, y el riesgo era que no se tuviera como una consulta interna, sino como una consulta interpartidista. En ese momento también, en esa consulta, ustedes también saben, se iban a votar las listas del Pacto Histórico para ver cómo iban a quedar ordenadas, y entre otras varios influencers quedaron ya listos, influencers que fueron contratistas de RTBC, del Estado, del gobierno, pues listos para su campaña. Les dimos un empujoncito en su campaña. Entonces, cuando la registraduría finalmente dice, sí, está todo bien, vamos a hacer esta consulta, pero es interpartidista, Quintero se baja, dice que ya no va a participar, pero ya está en el tarjetón. Y me estaba confundiendo con Petro, porque es que Petro fue el que en últimas insistió y empujó para que esto pasara, y terminó siendo un problema y un desorden tremendo. Ya vamos a hablar de todas maneras de lo que hizo el Consejo Nacional Electoral para sabotear al pacto, pero también ha habido muchas irregularidades y muchos errores del mismo pacto para armar su partido único. El caso es que hubo finalmente consulta. Quintero no quiso participar, pero pues igual lo contaron porque ya no lo podían sacar de los tarjetones. La gana Iván Cepeda con el 65% de los votos, saca más de 1,5 millones. Le sigue Carolina Corcho con 678. Con eso ya asegura su puesto en el primer lugar del tarjetón en el Senado del Pacto, en esa lista, que eso también genera una pelea interna. Y pues votos nulos que no contaron, pero pues que igual lo contaron, fue Daniel Quintero Calle. O sea, él supuestamente sí estuvo en la consulta, pero más adelante el CNE va a decir que no estuvo. Ese triunfo de Cepeda lo pone, por supuesto, ya como el favorito. Las encuestas empiezan a darle más viabilidad y el Pacto Histórico se cohesiona y dice, vamos es con este. Y esto ya nos trae al presente, a donde estamos hoy. El Consejo Nacional Electoral no dejó participar a Iván Cepeda en la consulta que va a ser el 8 de marzo, pero sí revivió a Quintero.
lo cual es completamente absurdo. Ya sabemos que además dentro del Consejo Nacional Electoral hay abogado, hay cuota, hay intervención política o de gente del uribismo. Algunos han dicho que es un socio de hablar de la Espriella. Evidentemente es un abogado de ese sector. Fue el conjuez el que rompió el empate y decidió que Cepeda no podía participar en la consulta. Pero de nuevo, el pacto histórico venía cometiendo varios errores no forzados y demoras en el procedimiento para organizarse, y pues fue el caos y el desastre que hemos tenido los últimos días. Y digo que es absurdo que no haya dejado a Cepeda y se haya dejado a Quintero, pues porque en el caso de Quintero dijo que él realmente no había participado en ninguna consulta y sí podía participar ahora, mientras que Cepeda había participado en otra consulta y no lo podía hacer en esta. Pero pues tan es así que participó Quintero, que estuvo en el tarjetón, así él se quiso y le dijeron: no señor, usted ya está acá. Entonces lo revivieron, lo recibió Roy Barreras en su lista, le abrió la pista a Roy en su lista, porque salió y dijo: primero nos contamos y después nos juntamos. Yo no soy de izquierda, es decir, yo no estoy dividiendo la izquierda. Mi tarea es ofrecerle al progresismo que va mucho más allá de la izquierda. A ver, hay un montón de liberales independientes, hay un montón de personas sin partido, hay verdes progresistas, hay gente que quiere el cambio, que no quiere votar por la derecha. Porque pues el pacto histórico, yo no sé en qué momento pensó la izquierda, un sector del petrismo, que el apoyo que habían recibido de Roy Barreras para ganar las elecciones de 2022 no tenía ninguna cola, no tenía ninguna nota a pie de página, y pues ahora Roy está diciendo: yo también voy a competir, con el objetivo de sacar más del 1,5 millones de votos que sacó Iván Cepeda en la consulta. Del otro lado tenemos que después de que durante meses estuvieron dando vueltas como zancudos contra un vidrio, se juntaron en la gran consulta de la centro derecha Oviedo, Cárdenas, Paloma Valencia, Galán, Aníbal Gaviria, Peñalosa, Pinzón, Vicky Ávila, que volvió ahí a encontrar como un segundo aire, y David Luna. Esa consulta pues la está encabezando en todas las encuestas Paloma Valencia, Vicky Ávila ahí va detrás, yo creo que ya sin chance, pero pues con algo de visibilidad. Y pues el objetivo de ellos es, yo qué sé, sacar cerca de 5 millones de votos para estar activos, para estar vigentes. Obviamente, si tenía que haber consulta y si iban a montar todos en consulta, pues esto iba a incluir también a los que quedan por fuera. Claudia López durante días estuvo diciéndole y buscando a Juan Fernando Cristo, a Mauricio Armitage, a Luis Gilberto Murillo y a Sergio Fajardo. Le dijo también que hicieran una consulta juntos. Ellos fueron aliados. Recordemos que Claudia López fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en las elecciones de 2018. En 2022 fue Luis Gilberto Murillo. Entonces, esto volvió a ser como la época del cafecito con De la Calle. Esto volvió a ser las épocas en que Sergio Fajardo dice que sí, pero que no, que a todos los ha escuchado. Entonces, con las papas quemándose, como si hubiera tiempo, empezó el tuit de aquí para allá. Tuvimos una primera reunión con Claudia López. Somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos por Colombia para ofrecer una alternativa superadora a los extremos. Alternativa superadora. Cerramos una etapa, abrimos otra, vamos a hablar, vamos a volver a hablar, seguiremos hablando. Esta primera reunión no era para tomar una decisión sobre mi participación en una tercera consulta. Las consultas no son el espacio para esa nueva mayoría que tenemos y para construir en este momento ese reto político que estoy presentando. Pues obviamente que no quiso entrar en esa consulta ni quiso entrar en ninguna otra. Le ofrecieron, le preguntaron, y él simplemente se quedó en lo mismo que se ha quedado Fajardo siempre, esta vez con un nuevo estribillo. Él está construyendo una nueva mayoría y las alianzas no son esa nueva mayoría. Él está construyendo una nueva mayoría y esa nueva mayoría no está en las consultas. Esa nueva mayoría no está en ninguna parte, sino en que él vaya a primera vuelta. Y pues los votos tampoco serán una nueva mayoría. Entonces, nos quedamos con el tarjetón de las consultas, que acá viene algo que a mí me parece muy interesante, y es que a pesar de que le hicieron modificaciones en el diseño para que quedara claro que son varias consultas y dice arriba marque una sola opción este tarjetón, pues al final lo que había que hacer era aparecer en el tarjetón. Entonces Claudia López fue y le timbró a un vecino
y lo metió en su consulta. Está la consulta por Colombia, donde están los otros 9 que venían hacía rato organizándose, que al final tuvieron como un tiempo más para estabilizar esto, y está el Frente por la Vida de Roy Barreras, que puede repartir avales y que además sumó al indigenista Daniel Quintero. Y digo que acá es interesante porque va a haber muchos votos anulados de la consulta. La gente del pacto está diciendo proactivamente no votarla, lo ha dicho también el presidente, pero yo creo que acá mucha gente que va a recibir el tarjetón, supuestamente ahora dicen que no, que hay que pedirlo, el de las consultas, pero supongo que en otros puestos de votación lo van a entregar, va a terminar tachando la X y la cara que acá más le suena. Entonces a mí no me sorprendería que al final gente como Claudia López termine teniendo una votación más o menos alta, lo mismo que espera Roy Barreras, o gente que es más o menos conocida como Juan Manuel Galán, o podría ser Vicky Ávila, pero puso una foto que yo creo que la gente no la va a reconocer. Eso hace que todo esté, de todas maneras, un poco abierto. Al final son varias consultas, pero hay un solo tarjetón. Ahora, en las consultas no va a estar ni Abelardo de la Espriella, ni Cepeda, ni Fajardo. El pacto histórico piensa que a Cepeda le alcanza para ganar, pero yo lo dudo, como también creo que lo puede dudar el presidente Petro. Necesita algo más, no para pasar a segunda vuelta, digamos que le puede alcanzar para segunda vuelta, pero tendrá que sumar para poder disputar la presidencia. Cepeda es un congresista hace 16 años, que ha liderado el discurso de las víctimas, que ha ejercido una oposición férrea contra Uribe y la derecha. De hecho, fue el que más impulsó ese proceso por manipulación de testigos contra Uribe, que entre otras, esto también lo he contado acá, pues empezó porque Uribe quiso embarrar a Cepeda y Cepeda le dio la vuelta y lo terminó embalando a él. Pero acá hay unas cosas sobre Cepeda que me parecen interesantes. Bueno, lo primero, le empezaron a decir que tenía que sonreír, porque pues él siempre ha estado súper serio. Le dijeron como, no, señor, usted tiene que sonreír un poquito y decir algo. Y he estado viendo discursos de él y no dice mayor cosa. No habla mucho de lo que ha sido este gobierno. No habla mucho de lo que él ha sido en este gobierno y de las cosas pues, que tendrían que pasar. Más bien, me parece a mí que es una candidatura que por momentos pareciera que para él es como de trámite, sin mucha cadencia, sin mucha fuerza. Me comprometo con mucha ustedes convicción, tal vez. en mi condición de jefe de Estado para hacer realidad una reforma política, para adelantar una reforma que de una vez por todas acabe el fraude, la compra, el robo de votos, así como los escrutinios amañados. Esa será una prioridad, limpiar la política de esa clase de mañas y trampas electorales y también con ella de la clase corrupta, clientelar y politiquera. Ay, hay un silencio tenaz como mientras él mira la hoja. Bueno, vamos a ver un pedazo del final del discurso. Esto fue en Barranquilla hace unos días. Y los invito a triunfar, ya que el próximo 7 de agosto me acompañen a la posesión de nuestro segundo gobierno, ya que estén presentes cuando en la entrada del Palacio de Nariño yo llegue a darle a nuestro compañero presidente Gustavo Petro el abrazo de reconocimiento de nuestro pueblo a su exitosa labor cumplida y en ese momento asuma la jefatura del Estado para dar comienzo al segundo gobierno progresista que será el de las revoluciones Este sí va a ser el de la revolución sociales, económicas y políticas. ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva el presidente y compañero Gustavo Petro! ¡Que viva Colombia, patria libre, digna y soberana! A mí me parece como un discurso donde en realidad está contando qué es lo que va a hacer, es como un manual de instrucciones. Entonces, que me acompañen a ir a posesionarme y me voy a poner un vestido sin corbata. Ahora, habla de finalmente una reforma política, habla finalmente de erradicar la corrupción, pero
pues de lo que ha pasado en el gobierno, por ejemplo con la Unidad General de Gestión del Riesgo, de los casos de corrupción de, no sé, el hermano de la ministra con sus contratos, el uso de los fondos en RTBC, la propaganda que le están haciendo, de eso pues por supuesto no hay nada, pero tampoco de la paz total en la que él en teoría tenía un rol protagónico. Lee hojas, habla poco, que eso es un contraste positivo frente a Petro, pero como dice la canción, no se le ven las ganas. Y del otro lado está Abelardo de la Espriella, que se vende como el outsider que por supuesto él no es. Dijo además en su lanzamiento que él podía tener como fórmula vicepresidencial a Álvaro Uribe, pero ahora pues ha abierto el espectro para intentar buscar gente hacia el centro. Y acá el cuento de él se lo han comido los medios, se lo ha comido mucha gente, pero todo lo que uno va viendo de cada elemento va armando el rompecabezas de un candidato dummy, de un candidato de cartón al que le han ido poniendo significado. En junio, cuando él da esa entrevista en Semana, nadie le decía por el remoquete por el que ahora es conocido del Tigre. Y la primera entrevista donde aparece esto es en La Nación, que es este periódico de Neiva, que hace poco compró un empresario que se llama Felipe Olave, que también compró al Atlético Huila. Ahí, en ese publireportaje, el tigre que ruge y muerde, de la Espriella daría de baja a bandidos que se resisten. Antes de eso, ustedes no van a encontrar que hablaran del tigre, pero a partir de ahí se viene un músculo de propaganda digital gigantesco, se viene pues también la expectativa, el run que empieza a moverse, y los medios también se montan a decirle así, necesitaba un apodo. Entonces el asesor que le habrá dicho, le dijo, mira, en Argentina está Javier Milei y a él le dicen el León. Este cuadro es cierto, él tiene en la casa presidencial un cuadro de el presidente León. Entonces acá hay un león, tú eres un tigre. Y todos empezaron a usar esto. De la Espriella no solamente ha sido el abogado de bandidos, como dice Vicky Ávila, compró el libreto de La mano dura de Bukele, recargada con uribismo diluido, compró el libreto del empresario exitoso de Trump, así no lo sea tanto, y compró el apodo. Tiene cuestionamientos de sobra, que hoy en día son souvenirs porque son ataques que le sirven para crecer. Si sale David Murcia Guzmán a hablar desde la cárcel, él puede decir que lo está persiguiendo Daniel Coronel. Si salen a decir que él denuncia periodistas, entre los cuales yo también me he encontrado, él va a decir que él se defiende de los bodegueros y de las operaciones de la izquierda y el comunismo, como ha dicho por ahí. Pero, para cerrar, que es lo más interesante, algo que él ha sabido explotar y ha sabido desbordar es su carácter costeño y su acento y sus modismos costeños. Antes quería ser italiano, antes no quería que lo confundieran ni por error con un colombiano, y en este momento está feliz echando mano de todo para verse como un costeño, que lo es, pero bastante impostado en este momento. Y les dejo acá algunos fragmentos de la entrevista que dio hace unos días en RCN. Ustedes se la velan, es al perro más flaco, le caen las pulgas y me la montan es a mí. Bueno, maravilloso. Ey, no importa, yo he estado acostumbrado toda mi vida al lado angosto del embudo. Entonces escogiéndole el brazo al entrevistador y empujándole y manoteando. O sea, él ha ido escalando en eso y no sabemos cómo va a terminar la campaña porque el acento y los modismos ya los está llevando al extremo. Menciona esto, muy importante hablar de los temas programáticos, de los que le interesan a esos ciudadanos que lo están victoriando hoy y a otros que de pronto no lo acompañan, pero van a ser gobernados eventualmente por usted. Abelardo, en todas las encuestas usted aparece de segundo. ¿Qué va a hacer para ser primero? Dígame una sola cosa. Eso se va decantando, cógela suave. Esto lleva un ritmo. Yo creo que estoy muy bien porque imagínate tú, un tipo del Caribe colombiano que no pertenece a la casta política, que además de eso no está apoyado por los grandes grupos económicos, que no está respaldado por los políticos de siempre y que esté de segundo aquí, gastándose 3 veces menos de la plata de los demás. Para mí esto es una maravilla. Para mí esto es una maravilla.
No sabemos cuánta plata se ha gastado porque tampoco ha querido responder preguntas, por ejemplo, a cuánto gastó en el evento del Movistar Arena de hace varios meses, en el que tenía una buena bodeguita de apoyo cristiano, porque recordemos que era ateo, pero ahora tuvo una revelación y se volvió creyente. Claro que tiene el apoyo de políticos, pues él recogió firmas, la mayoría de las cuales resultaron falsas, pero tiene el apoyo del Movimiento de Salvación Nacional y los más rancios conservadores, que son a los que espera sacar elegidos el 8 de marzo. Y cerremos con algún último de sus gestos. Ya lo veremos. Abelardo de la Espriella, gracias por este diálogo. Gracias, Hablamos hermano. de todo, nos paseamos por distintos temas y seguiremos hablando. Hey, loco, gracias por el paseo. Además, y a ustedes, allá en sus casas, recuerden que cuando Colombia atraviesa sus horas más oscuras, sus buenos hijos tenemos que estar firme por la patria. ¿Qué tal el grito? Abelardo Espriella, de gente que por supuesto tampoco prestó servicio militar. Entre el actor de opereta y el poeta lacónico. La campaña de Abelardo Espriella está llena de videos de inteligencia artificial, pero no es lo único que es artificial. La inteligencia de la campaña, algo de la barba, algo del libreto y el candidato artificial. Gente, suscríbanse, compartan, comenten. Espero que este resumen les sirva. Nos vemos pronto. ¡Chao! En el Congreso, el presidente Gustavo